Toma la palabra a continuación nuestra querida vicedecana, la profesora doctora Silvia Nona, que además es una permanente profesora de nuestro programa. Doctora Silvia Nona, por favor, muchas gracias. Estamos aquí en el Salón Verde y para mí es un gran honor poder compartir con ustedes este ratito, darles la bienvenida a quienes están por primera vez, volver a dar la bienvenida a quienes ya están viniendo en una segunda, tercera etapa y decirles que siempre van a ser bienvenidas y bienvenidos aquí en nuestra facultad. Segunda cosa que quiero decirles, felicitarlas y felicitarlos, porque profesionales que tienen la intención, las ganas y asumen el desafío de seguir capacitándose, seguir eh, aprendiendo más cosas, conociéndose y hacerlo aquí en la Universidad de Buenos Aires, una de las mejores universidades del mundo, particularmente nuestra facultad, de las mejores en el ranking. Sepan que no se están equivocando al haber elegido, y les agradezco, este programa dirigido por el doctor Rabinovich en esta facultad. Y no se han equivocado porque aquí hacemos un culto del respeto y del intercambio de ideas. Y como dice nuestro decano, el doctor Leandro Vergara, que suele estar en estas inauguraciones, aquí un argumento solamente se rebate con un mejor argumento. Y eso significa que aquí intercambiamos, escuchamos, respetamos las ideas de otros, siempre, siempre. Y es en el ámbito y en la posibilidad que da este sistema, o esta metodología de este programa, que es cierto, es intenso, porque van a estar muchas horas, muchos días compartiendo, pero la ventaja es que se van a conocer mucho, van a poder intercambiar y el enriquecimiento que hay entre lo que el magnífico cuerpo de docentes les va a dar y que ustedes van a dar, aquí hay una retroalimentación permanente. Aprendemos todos, crecemos todos y todos con un objetivo. Yo sé que el objetivo final es hacer estos cursos válidos para el doctorado, para poder obtener su título de doctor o de doctora. Ese sería el último objetivo, pero el objetivo de todos nosotros es seguir colaborando con el prestigio que tiene nuestra facultad, porque los felicito, les agradezco y ahora agradezco tanto a ustedes como al equipo docente, a la dirección, porque nuestra facultad va ganando lugares en el ranking mundial gracias a muchas cosas. Pero si hay algo que destacamos de nuestra facultad es la comunidad académica. Y la comunidad académica somos todos nosotros. Es cierto, tenemos un edificio increíble que hoy seguramente no podríamos construir ni tener. Es cierto que tenemos una oferta variadísima en la carrera de grado, pero tenemos posgrados que son mundialmente reconocidos, como este programa, que, como suele decirnos el director, es el único en el mundo, no solamente por lo que hacemos, cómo lo hacemos, sino por los distintos países que colaboran para que este programa sea cada vez más conocido y, como les decía, ayude a esta categorización que tiene nuestra facultad. Así que enhorabuena, bienvenidas, bienvenidos. Queda un camino por recorrer aquí
Y seguramente no solamente van a aprender en estos días que estén acompañándonos, sino cuando vuelvan a casa y tengan que recordar todo lo que fueron intercambiando para hacer los trabajos que se les encargan. Porque esto no termina acá. Y está muy bien, porque esos contactos y esas relaciones que hacen tanto con otros estudiantes como con docentes y autoridades, la van a mantener en el tiempo hasta que vuelvan y la van a mantener en el tiempo aun cuando hayan terminado. Siempre vamos a estar aquí para ustedes. Enhorabuena y sean todos muy bienvenidos. Muchísimas gracias, querida señora vicedecana. En este momento, 44 países. 44 países insisto, hasta donde hemos averiguado, es el único programa que ha habido en toda la historia y que hay actualmente que reúne a personas que se preparan para hacer su doctorado de 44 países, hace tiempo ya que abarcan los 5 continentes. Así que esto es algo que les agradecemos a ustedes, porque esto surge de que ustedes tengan la confianza y la generosidad de pensar en nosotros. Eh, Plutarco, cuando empieza a escribir, dice: yo vivo en una ciudad muy pequeña y sería más pequeña si yo me fuera, ¿no? Un poco soberbio era Plutarco. Pero lo cierto es que yo creo que se puede decir lo mismo al revés con ustedes. O sea, es decir, esta Facultad de Derecho es una de las top 50 del mundo y dejaría de serlo si ustedes se fueran, ¿no? Así que realmente gracias, muchísimas gracias. Tenemos el honor enorme de que por segunda o tercera vez nos acompaña nuestro queridísimo y brillante amigo, el señor embajador de la hermanísima República de Chile, el profesor Vieragallo, que tengo aquí entonces la palabra. Adelante. Bueno, en primer lugar, yo estoy aquí en calidad de alumno, de colega, pero no de embajador, digamos, eso, sino que me siento de nuevo como en la casa cuando uno vuelve a la universidad y además muy honrado porque es la Universidad de Buenos Aires. Como aquí se ha señalado, es un faro, es una instancia de pensamiento y de investigación que irradian todo el continente y mucho más allá. Ahora, el profesor Rabinovich hablaba de algo muy importante que es el respeto. Eh, yo creo que el primer choque para mí, por lo menos, fue estudiar derecho, que uno estudia abstracciones, normas, y después ver cómo se aplican las normas, cómo se usan las normas, cómo se hacen las normas, cómo se interpretan. Me ha tocado en la vida por esas cosas curiosas estar como en los tres poderes del Estado. Y, y claro, me sirvió mucho mi formación jurídica, pero la verdad es que ver que ese tráfago de la vida política después se transforma en norma y que esa norma adquiere como un carácter además ético, por más que uno pueda después criticarla o intentar superarla, pero es como un parámetro obligatorio, es algo muy fuerte, porque tiene algo de pedestre y al mismo tiempo de nobleza. Desde luego, en el poder legislativo, cuando uno hace una ley, lo que hace es que la discute, y esa discusión no se podría hacer si no hay respeto, porque el Parlamento es justamente la institución donde van los diversos y tienen que posiblemente o intentar, como diría Kelsen, llegar al máximo acuerdo posible y si no, votar. Entonces se impone el criterio de la mayoría. Pero para eso hay que argumentar.
Y yo tengo la experiencia, por lo menos, que a veces uno logra convencer y también a veces lo convencen a uno. Porque no es que uno tenga, como muy bien decía, profesor, uno tenga la verdad. Después viene la ejecución de esa norma. Me ha tocado estar en el Poder Ejecutivo. Entonces, a veces las normas son quizás demasiado idealistas para después la realidad práctica, concreta. Y ahí hay una tensión fuerte. Una de las cosas que falta en mi país, por ejemplo, que hay en España, es que haya una agencia de evaluación de la aplicación de la ley, que sea independiente, autónoma, y que diga, mire, esta ley está muy bien formulada, pero no sirve, porque en realidad se ha hecho un mal uso, o no hay los fondos, en fin, o lo que sea. Y después me tocó estar 3 años en el Tribunal Constitucional, que es como la conciencia de la norma superior, de la Carta Fundamental, respecto de las distintas normas del Estado, y que pretende, no siempre lo logra, defender al ciudadano respecto de los poderes del Estado. ¿En nombre de qué? De una constitución que está, digamos, como norma superior. Eh, y también ahí es bastante compleja la tarea. Entonces, todo esto lo digo porque, además del respeto, lo que es muy importante es que haya reconocimiento. O sea, que al final uno reconozca que el otro puede tener razón, reconozca la potestad del juez, el juez a su vez reconozca los argumentos de los abogados que alegan o de las investigaciones que se hacen, y en el caso del Poder Ejecutivo, bueno, que también reconozca que esa norma tiene que ser aplicada en el sentido por el cual se hizo, y si es necesario se puede modificar, en fin. Así que en una democracia es como un diálogo permanente entre las normas y la realidad. Y todo eso supone respeto, reconocimiento, y no es fácil en los tiempos que corren. Pero muchas gracias por esta oportunidad, profesor. Gracias. Al contrario, querido embajador, nosotros agradecemos, es siempre un honor y una alegría contar con la presencia del querido embajador de Chile. El programa empezó, les cuento un poco de historia para quienes están por primera vez con nosotros. El programa empezó en el año 2008, o sea, pasó el tiempo. Y lo pensamos, el programa se debió fundamentalmente al enorme apoyo que le dio desde el primer momento, aunque no con demasiadas esperanzas, pero creo que con más cariño que esperanzas, el querido y siempre eternamente recordado decano en ese momento de la facultad, el profesor doctor Atilio Aníbal Alterini, que fundamentalmente la idea que inmediatamente compartimos con el actual secretario académico de la facultad, que puso toda su fuerza para que se hiciera, que es el profesor Lucas Bettendorf, y que son en realidad las dos personas a las que este programa se debe, el decano Alterini y el profesor Bettendorf. La idea era, por un lado, favorecer que vinieran a hacer el doctorado personas de otros países, porque si no, la alternativa que siempre ofrecíamos era la alternativa de los cursos no intensivos, que implicaba necesariamente venir a vivir a la Argentina por 3 años. Y resulta que esto reducía dramáticamente el número de personas que podían hacer el doctorado con nosotros. Hay una realidad. Hasta este programa, la enorme mayoría de los doctores y doctoras de esta facultad eran argentinos. Y si no eran argentinos, eran gente de otros países que se había venido a vivir a Argentina. Pero no había gente que se doctorase que viviera en otros países. Y entonces
esta alternativa por un lado, y por otro lado la alternativa de que Argentina es un país con una extensión territorial bastante grande. No es tan grande como Brasil, pero es bastante grande. Y entonces también dar la posibilidad a gente del interior de Argentina de poder venir a Buenos Aires y poder venir a hacer el doctorado en esta facultad. Y hubo otro aspecto más, que estuvo presente en esa primera conversación que tuvimos con el decano Alterini y con el profesor Bettendorf. La posibilidad de repatriar profesoras y profesores argentinos egresados de nuestra casa, muchas veces con doctorado de nuestra casa, pero que habían ido a triunfar en otras partes del mundo y que en general no tenían mucha esperanza de volver a dar clases aquí porque todos los cursos implicaban quedarse durante 3 meses o 4 meses en Argentina y no podían dejar sus nuevas obligaciones en sus nuevos países. Y con este programa empezamos a traer a esas profesoras y profesores de vuelta a su casa. Hoy nos están acompañando 2 ejemplos de repatriación. Hemos tenido muchos más, muchos más. Hoy nos están acompañando 2 de esos ejemplos y les voy a pasar la palabra a ambos. Así que primero le voy a pasar la palabra, pero simplemente por la razón de que lo tengo más cerca, al querido profesor Damián González Salzberg, actualmente profesor en la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Adelante, querido Damián. Muchas gracias, Ricardo. Y sí, lo que dice Ricardo es absolutamente cierto. Me imagino que le pasa muy similar a Agustín. Es una alegría enorme tener la posibilidad de volver porque parecía totalmente imposible. Yo me fui hace muchos años del país. Yo egresé como abogado de la Facultad de Derecho, pero desde el 2008 vivo en el extranjero y desde el 2011 vivo en Reino Unido. Y nunca me había imaginado la posibilidad de volver a estar dictando clases en castellano para empezar, pero sobre todo en la que es, y yo siento como mi casa, que es esta facultad. Así que tener esta posibilidad de casi todos los años, pandemia permitiéndolo, retornar al país es una alegría enorme. Y otra cosa que me encantó como... cómo introdujiste también el discurso de hoy y cómo siguió Silvia también hablando del tema de respeto y de tolerancia. Tolerancia es una palabra realmente horrible porque toleramos aquello que no nos gusta, si no, no existiría una palabra muy tradicional del liberalismo. Eh, y, y el curso del que vamos a estar discutiendo con algunos de ustedes hoy a la tarde es justamente sobre esto, sobre diversidad, sobre diversidad de opiniones y así empiezo en general siempre mis cursos, así que lo van a escuchar los que estén en ese curso esta tarde, de cuánto valoro que exista disidencia y que pensemos cosas distintas y que tengamos opiniones diferentes en los temas que vamos a discutir, porque es la única forma de pensar cómo podemos continuar avanzando la academia en los temas que vamos a estar discutiendo. Y me parece que es buenísimo que aprendamos esto, que es fantástico que exista la disidencia, que necesitamos de la disidencia para poder pensar, poner a prueba nuestras opiniones y que siempre y cuando, volviendo al otro concepto que es el de respeto, siempre y cuando exista el respeto y cuando entendamos que necesitamos obligatoriamente poder dar un ámbito de respeto para que estas diversidad de opiniones existan, es que podemos enriquecernos en ese debate. Así que bueno, espero que podamos discutir eso con algunos de ustedes esta tarde. Muchas gracias. Gracias, querido profesor Damián González Salzberg. Desde Maastricht, Holanda, Países Bajos, nos vuelve a acompañar el querido profesor doctor Agustín París. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias Ricardo y a todos ustedes por la posibilidad de estar de vuelta en casa. Y quería decir unas pocas palabras sobre la peregrinación académica que están haciendo ustedes y yo también. Porque desde la Edad Media que se hacen peregrinaciones académicas
a casas de estudios. Y hay dos cosas que en esa, muchas, pero dos que al menos quiero mencionar, que en esa planeación académica tenemos que siempre recordar y que creo que se relacionan con lo que fueron hablando los colegas hasta ahora. Una es la curiosidad académica. Tenemos que ser siempre curiosos académicamente. No solo en el aula, sino en camino al aula, en los actos que rodean el aula, en la manera en que descubrimos la ciudad. En todos esos ambientes tenemos que ser curiosos. Inmediatamente de ser curiosos, tenemos que dejarnos sorprender. Porque si somos curiosos, pero no nos permitimos sorprender, es difícil seguir teniendo esa curiosidad. Entonces, yo los invito a que sigamos siendo curiosos en nuestra vida académica y que sigamos sorprendiéndonos en cada cosa que encontramos en ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Agustín. Lo tenemos allí, tenemos una gran alegría de contar con él, el coordinador del área de Derecho Penal del programa, profesor que está documentado, estuvo sentado en la mesa inicial de este programa. O sea, estuvo sentado en enero del 2009 cuando el programa tenía solamente el área civil y el área penal. Eran las dos únicas áreas que tenía. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, eso hay que decirlo y le agradezco mucho a la querida vicedecana que me lo va a acordar. Eh, en la pandemia, nosotros tuvimos, en el curso de nuestra historia, tuvimos dos pandemias, una falsa y una verdadera, ¿no? La falsa casi nos mata, a la verdadera sobrevivimos bien. Lo curioso es que la que casi nos mató fue la falsa, porque fue la primera, la de la gripe aviar, que nos hizo cerrar la facultad en el segundo periodo, con lo cual pensamos que no sobrevivíamos, porque recién empezaba. Y era un golpe terrible cerrar en el segundo periodo, pero por suerte sobrevivimos. Cuando vino la otra, que nos teníamos un poco el tema de Pedro y el Lobo, o sea, el tema de decir, bueno, a ver, si no esta no será como la anterior, pero no, esta venía en serio. Cuando vino la otra, la verdad es que no sabíamos muy bien para dónde agarrar. Estábamos un poco como bola sin manija, como Adán el día de la madre. No sabíamos bien a dónde ir a parar. Y el profesor Tedesco nos ayudó muchísimo y nos incentivó muchísimo a seguir adelante, además de que era la única persona del planeta Tierra que usaba Zoom antes de la pandemia, ¿no? Lo cual ya lo generó, o sea, él siempre ha sido un gurú, un líder, pero en esa oportunidad además se transformó en el gran maestro, porque todos estábamos aprendiendo de él porque no sabíamos ni cómo se escribía Zoom y él ya tenía bastante experiencia en usarlo. Así que, pero además, realmente la manera como él ha tomado siempre la dirección del área de derecho penal y que sale de derecho penal porque también está siempre presente en el área de derecho constitucional, en la intersección entre derecho penal y derecho constitucional, por cierto, es una intersección gigantesca, y también ha contribuido varias veces con tesis en el área del derecho civil, cuando se van hacia temas de bioderecho, cuestiones que involucran los límites con el derecho penal, o vamos, si esos límites realmente existen. Y así que realmente me hace muy feliz que estés con nosotros, Nacho, querido profesor doctor Ignacio Nacho TV. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos, a los que están acá, a los que están vía Zoom. Sí, es cierto, usaba Zoom antes de la pandemia y lo usaba no para dar clases, era para tener nuestras reuniones con amigos de todas partes del mundo y podíamos compartir un espacio de diálogo, de encuentro, de trabajo, porque trabajábamos algunas cosas, etcétera, etcétera, y usábamos el Zoom en aquella época. Y creo que esa tiene que seguir siendo la filosofía de esos espacios virtuales como espacios de encuentro, de trabajo, de amistad y no tan formales. No sé,
así lo siento yo. Y cuando vos arrancaste, Ricardo, con estos ejes de la intolerancia y el respeto, que fue continuado por mis compañeros y demás, se me vienen a la cabeza algunas reflexiones entonces, como para compartir y darle un poquito más de sustancia. Parte de mis investigaciones y demás tuvieron alguna de ellas como base un viejo y clásico libro, profesor italiano, Italo Mereu, Historia de la Intolerancia en Europa, que enseñaba algo bastante simple, pero lo hacía bastante de manera profusa y profunda, que el núcleo constitutivo de la intolerancia no es otra cosa más que la sospecha. Y esa sospecha se instauró normativamente en el año 1196 a través de una bula papal, Alejandro II, si mi memoria no falla, que instaura, paradójicamente, para no ser arbitrarios, que para iniciarle un proceso a una persona tenemos que sospechar de ella. Y esto que parece una barbarie sigue presente porque en la legislación de cada uno de los países que está acá presentes, para iniciarle un proceso a alguien, seguimos sosteniendo que es necesario ser arbitrarios. Y es una lucha que no acaba. Entonces, es una lucha que no importa qué otro italiano, ahora se me vino un italiano en la cabeza, porque en Derecho y Razón, Luigi Ferraioli funda su sistema a partir de los capítulos 13 y 14 por ahí, en que hay dos contravalores al derecho, que son la arbitrariedad y la intolerancia. Y la condición del derecho no puede ser de otra cosa. Ahora, tal como nos dijo el señor embajador, no se hace de cualquier manera, siento yo. Y ahí comparto tu otra palabra, que es la palabra respeto. Es cierto que la palabra respeto se puede leer de mil maneras, se puede hasta considerarla jurídicamente, etcétera, etcétera, pero mis creencias personales señalan que o traducen al respeto como un acto de compasión. Y la compasión no es tener piedad por nadie, no es tener misericordia por nadie, sino el respeto no es otra cosa que ponerse en los zapatos del otro y estar ahí pensando cómo está el otro. Y es eso es como yo siento que es la tarea docente, porque no somos profesores. Los profesores es un título formal, etcétera, etcétera, y está todo bien, pagan un salario por ser profesores y demás. Pero la sustancia de esa forma es ser docente. Y el docente no es transmitir nuestros egos, sino el ser docente no es otra cosa más que estar sentado con ustedes, que tener esa actitud de respeto, compasiva, de ver qué es lo que ustedes necesitan para seguir creciendo. Y con ese espíritu es que les doy la bienvenida a todos para poder hacer aquello que están soñando. Señores, bienvenidos. Muchísimas gracias, querido Nacho. Y voy a pasarle la palabra ahora, proveniente de la provincia de Salta, mostrando que este programa involucra no solamente a la ciudad de Buenos Aires, sino a toda la República, a nuestro queridísimo profesor de Filosofía del Derecho, además catedrático de Filosofía del Derecho, expresidente de la Sociedad Argentina de Filosofía del Derecho y uno de los grandes referentes de proyección internacional que esta facultad tiene,
al querido profesor doctor Renato Ravivaldi Cabanillas. Adelante. Bien, muchas gracias, Ricardo. Yo acá estoy básicamente por amigo histórico de Ricardo, ¿no? Porque acá hay otros que son autoridades, otros que son profesores repatriados, pero bueno, muy contento de compartir de nuevo un curso de estas características. Doctora Nona, gracias por toda su colaboración, los docentes que están acá y que transitoriamente están acá y que honran esta facultad. Con Nacho Tedesco lo conozco de hace menos tiempo que Ricardo, pero también ya sus años, cuando hacíamos los cursos de docente, de carrera docente, que había que hacer para iniciar la vida académica, y bueno, ya destacaba como Federico de Lorenzo y otros más bueno, y la presencia del embajador es siempre algo que enriquece mucho porque Argentina, Chile y todos los países aquí presentes, y esto me parece que es la clave, y con esto voy a enganchar lo que se ha dicho acá, es mucho lo que nos une, es poco o casi nada lo que sustancialmente nos separa, y sin embargo, muchas veces nos hemos desunido y algunas veces incluso hemos ido a guerras, trágicas guerras, algunas se han evitado, por fortuna, y creo que este doctorado internacional pensado por un humanista como Ricardo es eso, es una apuesta a la unión, a la integración. En torno, podríamos decir muchos temas, pero yo voy a señalar dos. Uno, la universidad está siempre vinculada al saber. Aristóteles al principio de la metafísica dice, todo ser humano siempre ha tenido la idea de saber, de conocer, ¿no? Parece que eso es algo universal, que atraviesa coordenadas, lugares, países. Y lo segundo, para conocer tenemos que abrirnos al otro y ahí entra esta idea de tolerancia y de respeto. Tolerancia, Leibniz, Voltaire, Cartas de la Tolerancia, escribió Leibniz, muy preocupado por la ruptura religiosa europea. Y no era algo negativo, sino que era algo que él lo veía como fundamental para poder coexistir. Y después Kant, en la metafísica, la fundamentación para la metafísica de la costumbre, cuando dice que la persona es un ser humano digno, pone una palabra en cursiva y dice, la clave es el respeto. Y pone eso en cursiva. Es decir, Kant enfatiza mucho el respeto. Yo creo que tolerancia y respeto hacia el otro y por el otro terminan en una cuestión, que es considerar al otro como una persona, como un ser humano que merece toda mi consideración. Y eso en la vida universitaria se da como en ningún otro lugar cuando es bien vivida y bien llevada. Y este doctorado creo que honra esas premisas. Muchísimas gracias, querido Renato. Estaba haciendo la cuenta de cuántos años tiene nuestra amistad y en un momento preferí cortar la cuenta porque uno se da cuenta lo viejo que está. Pero es cierto, bueno, no estamos lejos del medio siglo, ¿eh? No estamos, Tremendo. entonces digo, no estamos lejos del medio siglo de amistad. Pero yo coincido plenamente con lo que decís en cuanto a que ambos términos, tolerancia y respeto, en última instancia apuntan hacia, y recién cuando, incluso porque te salió un gesto, cuando lo dijiste y me hiciste inmediatamente pensar en uno de mis filósofos preferidos, que es Emmanuel Levinas, ¿no? Y incluso porque te salió el gesto de hacer una cosa así con los ojos, ¿no?
que a mí me llama mucho la atención porque lo he visto muchas veces en gente de muy diferentes culturas. El tema de cuando se dice encontrarse con el otro, verse con el otro, se suele llevar la mano acá y hacer una especie de gesto con los ojos, ¿no? Y esto me hace pensar muchísimo en la filosofía de Manuel Levinas, que yo sigo creyendo que tendría que ser un filósofo de lectura obligatoria en las facultades de Derecho, y es eminentemente desconocido en muchísimas facultades de Derecho, y que parte, en última instancia, bueno, Levinas, aparte de ser un extraordinario pensador, fue toda su vida además un judío religioso, un judío comprometido con el pensamiento tradicional hebreo y con la idea de mirarse en el otro, ¿no? Esa idea que proviene del momento impresionante en el cual el creador mira al creado y se encuentra a sí mismo en el creado, ¿no? Y ese decir, yo te miro y en tus ojos me veo a mí mismo, ¿no? Yo les recomiendo mucho a mis alumnos que se fijen en la letra de la canción del tema principal de la primera película Avatar, ¿no? Que es I see me through your eyes, ¿no? Yo me veo a mí mismo a través de tus ojos, ¿no? O sea, al descubrirte como mi otro ser como yo, me doy cuenta que yo también soy un ser para el otro, ¿no? Y verdaderamente creo que esto es lo fundamental de todo, ¿no? El, y por eso nunca he creído en esta idea de mis derechos terminan donde o empiezan donde terminan los del otro, mis derechos terminan donde empiezan los del otro. Esa visión encapsulada de la sociedad, esa visión de la sociedad como células separadas con una membrana impermeable. El derecho, igual que todo lo que tiene que ver con lo social, existe sola y únicamente porque somos animales gregarios que no podemos vivir si no es con los otros y entre los otros. No sé si estoy muy equivocado, profesor de filosofía, me da mucha vergüenza en su presencia esbozar conceptos muy pedestres de filosofía. Entonces, la querida profesora doctora Verónica Lescano Galardi toma la palabra para cerrar este evento. Bueno, ¿cómo están? Como siempre, un gusto y total gratitud en este encuentro. Y bueno, nada más que agregar, porque realmente todo lo que me precedió, yo lo único que puedo hacer es admirarlos, pero bueno, chismes, ya que vengo del ámbito del tiempo, que es la historia, a Renato, para que se den una idea, que estamos todos acá, él fue profesor mío en la UCA el primer año, así que fíjense de cuánto tiempo nos conocemos, por ejemplo, con Renato y con toda esta querida gente que compartimos y que me han dado este espacio para seguir creciendo. Y lo único que podría agregar como reflexión a lo que ya se ha dicho, tiene que ver que este tema de la tolerancia o el respeto, la aceptación del otro, esa construcción del otro en las miradas, eh, a veces me hace pensar hoy por hoy que estamos con tantas tecnologías, tanta inteligencia artificial, tanto crecimiento de la inventiva de la humanidad, y sin embargo hay una suerte de contracara que tiene que ver con un retroceso en las formas de convivencia. Y que tengamos que estar acá en este momento hablando de la tolerancia, del respeto, de las dignidades, lleva un poco a pensar hasta qué punto nuestro crecimiento científico, técnico, ha ido solito por un lado, y hemos disminuido tanto nuestra calidad humana. Algo para pensar y compartir desde las distintas visiones y disciplinas en las que nos hemos formado, y pensar una ciudadanía global, no en los términos ideológicos neoliberales o liberales de la globalización y la mercantilización del saber, que es una de las grandes luchas que estamos atravesando, que refieren a que si no da plata, no sirve, ¿no es cierto?
Y obviamente que el dinero es necesario para vivir, para sacar nuestras vidas con dignidad adelante, pero no puede ser lo único que nos lleve a sostenernos como existencias, por lo menos no en mi creencia. Y este programa, que está internacionalizado, que cuenta con tantos amigos y amigas, es la respuesta continua que estamos dando desde una mirada muy alternativa, si se quiere, muy lateral, muy outsider, y que lo único que hace es tratar de mover en los demás y movernos nosotros, porque crecemos todos, y esto ha sido dicho por todos quienes me precedieron, que es crecer como seres humanos, ¿no? Enriquecernos como personas, el valor de la persona en su sentido más pleno desde cada una de las construcciones y creencias que nos sostienen. Entonces, creo que esta invitación de este programa, que por algo ya está pisando los 20 años de existencia, y sí, ya estamos ahí, está queriendo ir hacia los 20, es una respuesta mundial que estamos dando quienes creemos realmente que la ciencia acompaña al ser humano y no que somos nosotros los que tenemos que correr detrás de un aparato de mercado donde el saber solamente es plata o es divisa, ¿eh? Así que felicitaciones y toda la gratitud por esta apuesta, y bueno, estamos brindados a que sigamos enriqueciéndonos, ¿no es cierto? Muchas gracias.